Gracias, su señoría. El Ministerio Público desde ya tiene que señalar que no comparte la solicitud de medida de aseguramiento impetrada por la Fiscalía para que se restrinja la libertad del ciudadano con una medida consagrada en nuestro Código de Procedimiento Penal, artículo 307, de detención en establecimiento de reclusión. Tengo que empezar por señalar, su señoría, que esa base de la Fiscalía para establecer la no comparecencia del ciudadano no se ajusta a lo señalado por nuestra ley procesal y por nuestra Constitución cuando se refiere a afectar un derecho fundamental tan importante como es el de la libertad. No en vano el artículo 28 de la Constitución está consagrado ese derecho fundamental con un carácter de especialísimo, incluyendo una reserva judicial que trajo la Constitución del 91 a favor de los ciudadanos. Mismo artículo 28 constitucional que corresponde al artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y ratificado por nuestro Congreso Nacional. Este señor desde el comienzo, inclusive desde la formulación de la denuncia, vivía en el arraigo, o tenía el arraigo que corresponde a la misma dirección de la denunciante. Esta señora así lo señaló y así aparece en un informe de la propia Policía Judicial, informe que corresponde a julio 30 del 2007 y aparece dentro de los elementos materiales de los que se me corrió traslado por parte de la Fiscalía. Posteriormente, inclusive, la misma Policía Judicial, haciendo labores investigativas a través de una información obtenida de la entidad prestadora de salud Compensar, se les informó que el señor le aparecía una dirección allá a la carrera 78, número 7885, lugar de residencia, y tenía esa empresa donde él trabajaba, que es la Cooperativa de Transportes Buses Verdes de esta ciudad, una dirección que es la carrera 110, número 7723 de Bogotá. El Ministerio Público cree que no es suficiente esa posibilidad de no comparecencia y únicamente sustenta la Fiscalía en la gravedad y modalidad y la gravedad del daño causado, refiriéndose al embarazo y a esa situación que presentó la menor de infección señalada como una embolia, la cual podía tener consecuencias graves frente a la vida de la menor. Su señoría, pero no es suficiente modalidad y gravedad. Así nos lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia 1198 del 4 de diciembre del 2008, magistrado ponente Nilson Pinilla, por todos conocidos, la que señaló que de manera que no se entienda que modalidad y gravedad de la conducta es el único criterio para establecer la procedencia excepcional de la privación de la libertad, sino que al mismo tiempo hay que tener en cuenta si se cumplen los fines constitucionales de conformidad con los artículos 310 y 308 de la Ley 906 de 2004. Esta sentencia es en revisión de la Ley 1142 de 2007, exactamente del artículo 24 de la citada ley. Esa circunstancia, su señoría, que el señor no se encontraba en la ciudad para el momento de su captura, apareciendo un informe de la misma Policía Judicial que la posibilidad de encontrarse en el municipio de Patiariporo, departamento del Casanare, del ciudadano, la misma Policía Judicial le informa a la Fiscalía de dicha circunstancia que correspondió a la realidad porque esta persona fue capturada en dicho municipio el día de ayer, es decir, allá ya sabía la Fiscalía que contaba este señor por lo menos con este domicilio laboral, situación comprensible dentro de nuestra sociedad, ya que las personas
tienen que desplazarse a veces temporalmente buscando una forma de vida, buscando trabajo, seguramente buscando una forma de subsistencia. No entiende el Ministerio Público esa necesidad, esa urgencia que señala la Fiscalía como fundante de su petición de medida de aseguramiento intramural. Como usted lo pudo constatar, señor juez, esta persona nunca había sido citada. Tengo que decir aquí con absoluta lealtad procesal que yo participé en aquella audiencia donde se solicitó la orden de captura, pero una es la argumentación para solicitar una privación de la libertad a través de la orden de captura y otra es la de medida de aseguramiento. Es muy diferente, esta requiere de mucha más cobertura con relación a lo señalado por el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Se le acaba de imputar al señor en diligencia en audiencia anterior el hecho punible del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con unas circunstancias de agravación que el Ministerio Público no comparte relacionadas con la confianza y la autoridad sobre la víctima del numeral segundo y el embarazo del numeral sexto. Aquí del artículo 211 del Código Penal. Aquí yo tengo que señalar lo siguiente, señor juez. Todas las instituciones donde se practiquen procedimientos, más en este caso de un legrado, tienen la obligación de guardar ese material, bien sea un feto, bien sea material humano extraído de una posible víctima, mucho más cuando se trata de una menor de edad. Ellos están en la obligación de guardarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía para que se adelante todo lo relacionado con la cadena de custodia, dado la importancia para precisamente hacer cotejos posteriores de ADN. Entiendo que el procedimiento de aborto o legrado se le practicó a la menor porque ya ella venía con un aborto espontáneo, como lo señala la historia clínica, y corría peligro su vida. Ellos en esas labores inmediatas para salvar de pronto la vida de una persona, realizaron, porque de lo contrario debió haber sido por autorización legal a través de esa sentencia constitucional. Todos conocemos cuando haya una violación, en este caso la niña, por eso la Fiscalía lo ha considerado abusivo. La niña desde el mismo momento, ella ha señalado en sus entrevistas, y así lo relató inclusive la madre de la niña, que ésta había consentido. Entiendo perfectamente que ese consentimiento a esa edad no es válido, pero tiene mucho que ver en cuanto a un encuadramiento de la conducta de abusiva a una conducta violenta. Sin embargo, hizo falta para sustentar ese acceso carnal precisamente la labor de la Fiscalía, que debió haber solicitado inmediatamente, conoció de la denuncia en esas labores urgentes que tiene que practicar mucho más cuando se trata de acompañar víctimas menores de edad. Debió haber solicitado al Policlínico de Lolaya esas muestras y con su posterior cadena de custodia para así establecer posiblemente ese cotejo como lo requieren en estos casos y resultando completamente necesario, idónea la práctica de esa prueba. Si me permite una moción, señor representante, que lo que usted ha puesto de manifiesto es importante para estos casos. Le preguntaría a la Fiscalía, con su venia, ¿no, señor? Sí, adelante, señor. Con la venia suya, si ese procedimiento que acaba de advertir el señor representante del Ministerio Público se hizo dentro de la labor de la metodológica de la Fiscalía, y si se cuenta con esa prueba, con esos elementos materiales de prueba bajo cadena de custodia. Dentro de la información que registra en la carpeta, su señoría, no existe esa información. Muchas gracias. Muy importante su alocución, señor Ministerio Público. Siga.
Gracias, su señoría. Decía que me preocupa esa situación porque para establecer el requisito del artículo 308, en su primer inciso que señala esa inferencia razonable de autoría, hubiera sido primordial y importante haber contado por lo menos con esas muestras para hacer un posterior cotejo, si tenemos en cuenta esa situación que el artículo reclama, igualmente sobre la existencia del hecho, que en eso puede tener razón la Fiscalía, porque sí existió ese procedimiento de logrado a esta menor. Para finalizar, su señoría, el Ministerio Público no puede desconocer esa presunción de inocencia que cobija a todos los ciudadanos en este país, mucho más cuando esta persona en audiencia anterior no aceptó los cargos. Es claro para el Ministerio Público que esta persona conscientemente tiene ese derecho a informar o a contestar a esa pregunta del señor juez si aceptaba o no los cargos. Él lo señaló claramente que no los aceptaba, redundando más en su favor esa presunción de inocencia. Si bien es cierto, la ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, prevé que cuando haya mérito para imponer una medida de aseguramiento, únicamente se considera la de detención intramural. Pero aquí para el Ministerio Público resulta claro que no hay ese mérito, no se desarrolló lo relacionado con esa posible no comparecencia por parte de la Fiscalía. Por el contrario, se tenían datos de varias partes donde se pudiera ubicar a esta persona, pues se necesitaba esa ubicación para que asistiera a estas diligencias de imputación y de una medida de aseguramiento. Tenemos el caso que a mucha gente se le cita y nos comparece, aunque en el telegrama dice que se le solicitará una medida de aseguramiento en su contra. En esas condiciones, el Ministerio Público no comparte la solicitud que hace la Fiscalía con base en lo anteriormente expuesto. Muchas gracias, su señoría. Señor defensor. No, gracias. Gracias, señor juez. De acuerdo al desarrollo que ha tenido esta audiencia y como bien lo ha señalado también el representante del Ministerio Público, cuando se inició la legalización de captura, entiendo el criterio de su despacho, una cuestión de formalidad. Sin embargo, como defensor, y pues en la experiencia que se ha tenido en este sistema, y como muy bien lo señaló también el Ministerio Público, este tipo de audiencias pues son reservadas, donde no se cuenta con la presencia de la defensa, y considera, pues es una opinión personal, considera la defensa que puede referirse a sus motivos fundados precisamente en esa audiencia cuando ya se legaliza y se hace presente el defensor. Y es que yo me quería referir precisamente a la situación que se evidenció en esta audiencia, señor juez, y es que estamos en el punto en el que una orden de captura no se le niega a nadie. A ver, ordenemos porque son las 12 del día. Sí, señor juez. Y centremos. Sí. Una cosa es la orden de captura, como lo anotó muy de manera precisa y juiciosa el señor representante del Ministerio Público, que él asistió a esa solicitud. Y yo por eso le explicaba a usted, cuando usted hizo alusión al artículo 200, a los aspectos del artículo 221 de elementos fundados, que en esta audiencia y en la anterior son la base para las demás decisiones. Es decir, si me deja terminar, señor juez, yo creo que nos demoramos menos. Simplemente lo decía, señor juez, porque exactamente la necesidad de esta medida no se produjo. Nunca se citó a esta persona a una imputación que era lo que decía la orden de captura, la finalidad de la orden de captura. Nunca se le verificaron algunas circunstancias precisamente para privarla de un derecho a la libertad, un derecho fundamental, así fuera momentáneamente. Ahora bien, esto simplemente como anotación que quería, la tenía acá.
Ahora, respecto a la solicitud que hace la señora fiscal de la medida de aseguramiento, la ha basado única y exclusivamente respecto a la no comparecencia. Y esta derivada obviamente de la falta de arraigo. Llama la atención que pues ella lo plantea desde un punto de vista objetivo, la gravedad de modalidad de la conducta obviamente tiene una entidad considerable. Sin embargo, como ella misma lo dice, teniendo en cuenta la edad de la víctima, el consentimiento está viciado. Esta es la razón pues de la gravedad de modalidad de la conducta, aparte de muchas circunstancias que obviamente en otras instancias procesales se vislumbrarán de otra manera. Sin embargo, es importante aclarar también que no, en estos momentos la edad de la víctima, por poca que sea, y de acuerdo a los desarrollos que ha tenido el mundo en general y la evolución y madurez que muchas personas tienen, ya no es tan presunción, sin ningún tipo de controversia como lo fue en algún momento. Sin embargo, lo fundamenta, como bien lo señaló el señor representante del Ministerio Público de manera muy acuciosa, se fundamenta simplemente, no es suficiente con esa gravedad modalidad de la conducta, sino que se cumplan otros requisitos y en estos pues se establece la falta de arraigo. Como usted bien se percató, señor juez, y como bien lo determinó la misma Policía Judicial, se cuenta con un arraigo laboral del señor Espitia en Paz de Aripuro, con una dirección y un barrio. El hecho de que viva allí con su hermano no significa que no sea su domicilio, como bien se pudo verificar. De hecho, fueron hasta allá y allá se lo localizaron y allá hicieron efectiva la orden de captura. Él se encuentra allí desde hace 5 meses a raíz de cuestiones laborales. Él es una persona que es padre también, cabeza de familia, tiene 4 hijos menores de edad, con los cuales responde. De hecho, uno de los hijos menores se quedó allá solo con cuidado de su hermano. Y estaba ya en razón obviamente a su trabajo, perfectamente ubicable. Acá en Bogotá era ubicable en la dirección que él nos aportó al inicio de esta audiencia, que era el 78C-7885. Él, antes de viajar a Paz de Aripuro por cuestiones laborales, trabajaba acá y en la carpeta aparece en la cooperativa de transportadores buses Verde Limitada. En esta tiene una orden de trabajo provisional en donde efectivamente la dirección que aparece en esa época, del julio 7 del 2009, es la carrera 78C-7885. Es decir, siempre ha tenido un arraigo y una dirección donde puede ser ubicado. En el momento de la denuncia también estaba plenamente ubicado o ubicable, que pues vivía en la misma casa donde la denunciante. En estas ideas, señor juez, pues obviamente se cae por su peso esa falta de arraigo. Existe un arraigo determinado y determinable a la comunidad. Esto, y ahora respecto a la gravedad nuevamente del daño causado y la actitud que se asume, pues obviamente esta persona, estamos hablando de unos hechos de hace 3 años, y en todo este tiempo las labores de investigación de la Fiscalía no se han centrado en absolutamente nada. Lo único que se ha hecho son unas declaraciones que datan de febrero del 2008. Luego no se entiende esos motivos fundados precisamente, que transcurriendo tanto tiempo, porque hasta ahora se parte una orden de captura si no hay elementos nuevos que permitieran variar esa situación del 2007 al 2009. Ahora, pues una circunstancia fáctica que ha mencionado la señora fiscal, en que cuando la niña estuvo tan enferma, aparentemente un aborto espontáneo, y hay que aclarar eso, fue espontáneo, fue llevada a la clínica, de acuerdo a lo que narra la Fiscalía, fue llevada a la clínica por parte del señor Álvaro Espitia, y fue él quien se encargó de todo eso. Esa es la actitud que él asume respecto de pronto a los hechos que se están manejando también. Pero no le pregunto, interrumpo con su venia. Señor. En el momento del aborto, quien le prestó el auxilio a la niña o a la víctima fue el mismo señor. La llevó a
al hospital. Eso es lo que dice la señora fiscal. Ok, siga. Eso es lo que dice la señora fiscal. Luego, en ese momento, pues, sí dice que la actitud que ha asumido respecto al hecho, pues, es algo que se vuelve contradictorio. En eso la idea, señor juez, y para no alargar, como usted muy bien lo señaló, yo comparto y coadyuvo obviamente los planteamientos presentados por parte del Ministerio Público como garante de los derechos no solo de la sociedad, sino del mismo procesado dentro de esta audiencia, y que obviamente se muestra innecesaria al no poderse probar la no comparecencia efectiva, la certeza de no comparecencia como lo exige para agravarse un derecho fundamental a la libertad. Al no tenerse comprobado eso, pues obviamente pierde todo tipo de necesidad, razonabilidad y sobre todo proporcionalidad la privación de la libertad de mi defendido. Son las ideas, señor juez, pues solicito que no se proceda a imponer medidas de aseguramiento. Gracias. Bueno, el despacho para resolver. Para grabar a una persona con una situación jurídica de la naturaleza de la pedida por la señora fiscal, respecto del señor Álvaro Guber Espitia Ríos, como presunto infractor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que reprocha el artículo 208 del Código Penal, dejando en claro que el despacho no comparte el agravante referido por la señora fiscal y previsto en el artículo 211 numeral segundo, en el sentido de que el señor Álvaro Guber Espitia Ríos tuviera un carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima. Solamente aquí se ha dado cuenta de que el imputado cohabita el mismo domicilio con la víctima, y por esa razón y tal circunstancia mal se puede predicar en este caso que tenga un carácter, una posición o cargo de la gente, ya como jefe, como padre, como profesor, como padrastro, como sacerdote, como pastor o como patrón. Perdóneme si apagamos un poquito los celulares. Entonces el despacho, dejando esa constancia de que no está de acuerdo con el agravante del 2011, porque son circunstancias de cohabitación en un domicilio que de ninguna manera generan, al tenor del artículo segundo de 211, carácter, oposición o cargo dominante sobre la víctima. El despacho señala que son 3 las exigencias para dictar la medida de aseguramiento pedida, que es la del artículo 307, literal en numeral primero, consistente en detención preventiva intramural. 1 es el artículo 313. Sin lugar a dudas, el quantum punitivo del delito por el cual se procede es de carácter, es de 4 años de prisión y es un delito oficioso. Es decir, que es de aquellos que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, por las mismas funciones que le da el artículo 250 de la Constitución Nacional, investigar hasta llegar a su reproche. Es decir, que la procedencia de la medida pedida se colma en este caso. Respecto al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre unos requisitos sustanciales, es decir, la inferencia del juez de control de garantías de la presunta responsabilidad a título de autor del imputado, fundada en elementos materiales probatorios legalmente recaudados y evidencia con la misma connotación, el despacho estima que hasta ahora en la indagación solo hay dichos de responsabilidad. ¿Y por qué yo digo eso? Porque solamente hay el dicho de la menor que señala que ella voluntariamente quiso tener la relación sexual con su victimario. Lo que aquí se reprocha en razón de la doctrina es que se aproveche de la condición de inferioridad de la víctima en razón a su edad.
mirando la materialidad, preocupa este despacho, y qué bueno que el Ministerio Público en estos casos asista, porque es el Ministerio Público en la indagación y está enterado de los pormenores de la misma. Y qué bueno que asista, porque el mismo Ministerio Público señala de manera preocupante las deficiencias de una indagación para efectos de una investigación penal. Y digo deficiencia en el sentido de que si hubo un aborto involuntario en la víctima, producto del acceso carnal abusivo, pues como lo señalé, y se le practicó un legrado, con motivo de ese delito han debido de tomarse unas pruebas, unas muestras, para efectos de una confrontación con muestras del imputado para establecer ADN. Pero vemos que el señor Ministerio Público se preocupa en esta audiencia de señalar que no se llevó a cabo esa actividad. Y eso es una deficiencia de la Fiscalía, señora fiscal. Y pedir una medida de aseguramiento con esas deficiencias que van dirigidas a establecer la materialidad del ilícito, y pedir una medida solamente con un dicho que afectaría un señalamiento de responsabilidad, estaríamos cortos para poder establecer una responsabilidad en cabeza del aquí imputado. Porque no se sabe, y permítame que lo diga con todo respeto, si hay víctimas en esta sala, si la criatura abortada por la ausencia de muestras para efectos de confrontación con muestras del imputado, se puede establecer si esa criatura es o no es del imputado hasta este momento. En segundo lugar, ve el despacho que la señora fiscal centra, a pesar de esa deficiencia, su solicitud de imposición de medida de aseguramiento en una necesidad incierta y mentirosa. Señala que el señor imputado no podrá concurrir a la continuación de esta actividad judicial con motivo del proceso ni a una presunta sentencia. Pero señala el despacho, por eso señalaba el despacho con preocupación, si en la indagación, por lo menos con las direcciones que tiene registradas el imputado, que es de su hermano, una persona conocida, las direcciones que tienen registradas de su actividad profesional, se le citó por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo menos para informarle que hay una indagación en su contra, tal como lo exige el Código de Procedimiento Penal, cuando señala que que el señor indiciado tiene derecho a que se le informe por la Fiscalía esa situación. Pero vemos que sí tiene un arraigo, muy por el contrario al desarraigo pregonado por la señora fiscal en esta audiencia. Sí tiene un arraigo, y el arraigo está determinado en un documento público, y el documento público es signado por la Policía Judicial Sandra Patricia, perteneciente al CTI. ¿Y qué nos dice el documento público? No desvirtuado como tal en su contenido ni en su estructura. Dice: domicilio laboral en el municipio de Payariporo, departamento del Casanare, calle 13980, barrio El Palmar. Y es un documento público que está vigente, no ha sido confrontado. Y si tiene de alguna manera el imputado el desarraigo, el arraigo, ¿por qué se le va a decir que
tiene desarraigo en procura de privarlo de la libertad. El despacho entiende que se está tratando de que se profiera una decisión bajo el presupuesto de algo que no es cierto. El señor imputado sí tiene arraigo, sí ha tenido arraigo, como lo ha manifestado el señor Ministerio Público, pero la Fiscalía ha omitido el derecho de citarlo, de hacerlo comparecer a la indagación, que es también un derecho mínimo que tiene el indiciado. Y eso en aras de salvaguardar el derecho de defensa del artículo 29 de la Constitución Nacional. Y como el señor tiene un arraigo, y como los elementos materiales probatorios recaudados son débiles, son insuficientes, el despacho se abstiene de imponer medida de aseguramiento y para lo cual libra la respectiva boleta de libertad. No sin antes advertirle al señor Álvaro Guber Espitia Ríos que su proceso sigue porque hay imputación y que debe comparecer ante las autoridades para enfrentar el mismo. Con toda esta decisión hay recurso a la Fiscalía. Sin recurso, señor juez. Ministerio Público. De acuerdo con su decisión. Defensa. Ningún recurso. Se levanta la sesión.